1 al 13. El tema de hoy se llama Mefiboset, nuestra historia. Dice la palabra de Dios en 2 de Samuel 1 al 4. 9, 1 al 13. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán? 2. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. 4. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaya. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey. Y no pierden este punto, hermano. Y estaba lisiado de ambos pies. Vuelvo a repetir, el título del mensaje es Mefiboset, nuestra historia. Yo sé que cada quien tiene una historia por contar en su vida. Una historia diferente, unos les va bien, otros les va mejor. A mí el Señor me escucha más que a ti. Cada quien tiene su historia, ¿verdad? Pero hoy hablaremos sobre una historia de amor. De una palabra que va a devolver las esperanzas a nuestras vidas. Y reflexionaremos sobre esta historia, sobre este personaje, sobre Mefiboset, hijo de Jonatán,
amigo de David. Y vamos a ver cómo el rey expresó uno de los actos de misericordia más hermosos que están en la palabra. Tipo del Padre y el Hijo, ¿eh? Pero antes de comenzar, pues yo sé que muchos se saben la historia, pero quizás uno no se la sabrá, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba con David? El rey Saúl lo perseguía y lo quería matar. Hizo amistad con Jonatán y decía, tu padre me va a matar. No, y no te va a matar. Y no se las quiero hacer muy largas porque no las quiero para que entendamos el contexto. Y le dice Jonatán, si mi padre te quiere matar, yo te aviso. Va y hacen un pacto, ¿sabes qué? Pues si es derecho, mi papá te quiere matar, ¿no? Y le avisa a David, y David huye. Pero antes de huir le dice Jonatán, quiero hacer un pacto contigo, que voy a hacerlo parafraseado, que mi descendencia no se pierda, que hagas misericordia a mi descendencia. Y quedaron en eso. Por eso es la historia de que estamos leyendo. Ahora, hay dos palabras en donde leímos muy interesantes. Primero, la primera es Mefiboset. Mefiboset en hebreo significa posiblemente el que esparce, el que difunde vergüenza, destrucción. Eso es lo que significa Mefiboset. Por eso hay que tener cuidado cómo le llamamos a nuestros hijos. En la antigüedad los nombres eran muy importantes porque eran lo que iban a hacer. Entonces Mefiboset significa el que esparce, el que difunde vergüenza, destrucción. Y su nombre original parece ser o haber sido Meribaal. Entonces ya sabemos qué significa Mefiboset. Y quisiera que vayas comparando lo que estamos leyendo, pero comparando también con tu vida individualmente, ¿no? ¿Qué significa Lodebar? La otra palabra, Lodebar, ¿qué significa en hebreo? Fíjense lo que significa Lodebar. Lodebar significa sin pasto, lugar desierto, seco, lugar de silencio, tierra sin expectativa, tierra sin pastos, sin sueños, sin nada. Tierra extremadamente árida, donde no hay nada. Eso es lo que significa. Entonces, ya vimos que David era perseguido, pero llegó un momento que David tuvo paz, tuvo tranquilidad de sus enemigos. No lo voy a leer todo porque sería muy largo, pero nada más voy a leer las partes que escribí. Ya vemos ya cuando David ya tenía paz y que Jehová le había dado reposos de los enemigos, piensan hacer la casa de Dios. Esto lo pueden ver en su casa para los que escriben en 2 de Samuel 7, 1 y 2, ahí lo pueden ver. Y en 2 de Samuel 7, 12 al 13, Dios manda al profeta Natán a decirle que él no le va a hacer casa. Fíjense, muchas veces a nosotros se nos vienen buenas ideas, ¿no? No, eso es bueno. Pero el Señor dice, no es como tú dices, es como yo digo. No vas a limpiar tus vestiduras como tú dices, es como está escrito. ¿Sí? Entonces dice, ve a decirle que él no me va a hacer casa, sino saldrá de él, de su linaje, a alguien que le va a hacer. Y dice, y su reino, dice, lo va a firmar para siempre. Entonces, vemos, vuelvo a repetir, cómo Saúl persiguió continuamente, sin descansar, a David por años. Se obsesionó tanto en perseguir a David. Fíjense, por eso dije que vayan evaluando cada quien su vida con lo que estamos hablando. Perseguía tanto Saúl a David, fue tanta su obsesión de quererlo matar,
que le pasó algo grave. Se olvidó que tenía hijos, que tenía familia. Y muchas veces nos sucede así. Nos obsesionamos por ciertas cosas y nos olvidamos de nuestro alrededor. Pero entremos al mensaje. Amén. Vayamos a 2 de Samuel 9:1 al 4. Y veamos cómo David le pregunta nuevamente, ¿no? Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amier. ¿En dónde estaba? En Lodebar, donde no había nada, donde no había expectativas. Cuando buscan, cuando saben que David es rey y que perdieron, van y dicen: ¿sabes qué? Corra, ¿no? Porque en la antigüedad era de que mataban a todas las descendencias. Tenían que morir todas las descendencias para que después no haya una guerra, ¿no? O se levante alguien contra personas. Entonces, Mefiboset, cuando sucede eso, dice que le agarra su madrina, creo que su madrina, y nodriza, perdón, su nodriza, no existe madrina, su nodriza, que iban corriendo y no se fijó y se le cae el niño, Mefiboset, y al caer queda lisiado, tuvo ese accidente, por eso estaba lisiado. Es para que comprendamos la historia, ¿no? Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dijo David? Hizo una pregunta: ¿dónde está? O sea, no se hizo pato, ¿verdad? Él dijo: ¿dónde está? Se acordó. Dice: tráiganmelo inmediatamente, tráiganmelo. Y lo mandó a traer. Lo mandó a traer. Y dice 1 Samuel 9:5. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Antes de que siga esta historia, hoy te estábamos adorando. ¿Cuánto les costó hacer reverencia a Dios? Eso los dejo de tarea. Entonces vemos cómo Mefiboset, al ver al rey, se postra y se humilla hasta el pie, hasta el suelo, ¿verdad? Imagino que su cabeza llegó hasta a topar el suelo. Y creo yo que la escena para Mefiboset cambió radicalmente, ¿no? ¿Sí? Pónganse cada uno en la situación de Mefiboset. ¿Qué pensarían sabiendo que todas las generaciones, ¿cómo me dijiste, amor? Las descendencias tenían que ser muertas? ¿Qué pensaría Mefiboset? Oh, me llamó el rey, me va a poner una casa. ¿Pensaría eso? Yo creo que él diría: pues ahora qué hago, ¿no? Me mandó a llamar el rey y soy el único descendiente del rey Saúl. Me va a matar, me va a matar, porque era lo que tenía que suceder. Él me llamó a matar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ni correr puedo porque no puedo, estoy lisiado.
Yo creo que Mefiboset llegó a pensar así. No lo dice la escritura, pero yo creo que pensó así por el contexto. Y también yo creo que nosotros ahorita fue la respuesta del pastor, ¿no? Pues lo va a matar. La lógica es que tenía que ser muerto ese descendiente para que no tuviera ningún problema. El rey, ¿verdad? Mefiboset tuvo miedo y se acercó con miedo y pensando cosas, maquinando, voy a morir. Pero nunca se esperó la respuesta de David. David, que le dijo: no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo, porque no te voy a hacer nada. Vemos el amor de lo que hace rato comentábamos. Segundo de Samuel 9:7 dice: tendré misericordia de tu padre, le dice, de tu padre Jonatán. Fíjense lo que le dice en este versículo: y te devolveré todos los campos de tu abuelo Saúl, para que siempre comas a mi mesa. Mefiboset, ¿qué esperaba? Muerte. Y David, ¿qué le dijo? Tú vas a vivir. Nosotros, ¿qué esperábamos? Muerte, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Dios te da vida, pero el problema es que la desechamos. No queremos esa vida. Entonces las palabras de David no fueron solo un gesto simbólico, fueron palabras de amor. Fueron palabras de amor. Y esas palabras fueron un acto de misericordia. David hizo un acto de amor por un hombre que no lo merecía. El rey ahora tiene la intención de cumplir esa promesa que hizo con su gran amigo Jonatán. Él no se olvidó. Igual, Jesús no se olvida. Ese famoso rey poderoso, se acerca al abandonado, se acerca al lisiado, se acerca al marginado Mefiboset y le expresa misericordia. Como nunca él quizás lo había sentido. Como le hizo el rey a Esther, le extendió su cetro, le extendió su misericordia. Y hoy el Señor te está diciendo: te vuelvo a extender mi cetro, te vuelvo a extender mi misericordia, te vuelvo a extender mi amor, y porque te quiero atraer con las cuerdas de amor. Eso nos dice el Señor. Eso nos dice el Señor. Estaba estudiando con Delfis este punto y nos recordó una hermosa historia cuando Jesús siempre mostraba misericordia y compasión para con los necesitados. Aquí hay algo que los pastores hacen y expresan y lo hacen. Siempre tratan de ayudar al necesitado. Pero no queremos nosotros. Nos cuesta ayudar para ayudar a un necesitado. Pero te toca a ti y quieres misericordia. Quieres ayuda. Dice Mateo 9:36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ese es el amor de Dios.
Así le pasaba a Mefiboset. Estaba en un lugar sin pastos. Y va y le extienden amor, le extienden su misericordia y le dicen: hoy sufres, pero hoy vas a comer a mi mesa. Hebreos 4:15 dice, primero Mateo 14:14, perdón. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Ahora sí, Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Te hago una pregunta para que la reflexiones. No la contes internamente, trabájala. ¿Tienes compasión para con los demás? ¿Te compadeces por los demás? Vemos que las palabras de aliento que David le daba a Mefiboset, fíjense, no hacía nada en su interior. Hay personas que por más que tú les digas, no hacen nada en su interior. Son duros, no hacen nada, no quieren un cambio, no quieren nada. Y David le expresaba y no hacía nada, esas palabras dulces, esas palabras de amor, esas palabras de misericordia hacia Mefiboset. Pero Mefiboset no sentía nada en su interior. ¿Por qué? ¿Por qué? Miren cómo le responde al rey. En 2 de Samuel 9:8. Y él, Mefiboset, y él inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Fíjense lo que él pensaba de sí. Esas palabras de amor no lo tocaban. No hacía nada porque él se sentía alguien inservible, alguien ya muerto. Y triste, muchas veces nos decimos cristianos y caminamos muertos. Y dice, ¿cómo? Sí, espiritualmente hablando. Somos duros de servir, duros de corazón. Se nos dice y volvemos a lo mismo. No queremos congregarnos, no queremos. ¿Por qué? Porque no hace nada la palabra en tu corazón, porque no quieres. Fíjense, hermanos, en la Biblia no se presenta el perro como un animal doméstico, como hoy lo vemos, como el mejor amigo del hombre. En aquel tiempo al perro se le consideraba como algo indigno, insignificante, era repulsivo y sin valor, y que se alimentaba de basura y carroña, e inclusive se le comparaba también con los que se ejercía sodomía. Lo pueden buscar, ¿sí? Entonces, el perro en aquel tiempo era despreciable. Vayamos a Deuteronomio, bueno, se lo buscan en Deuteronomio 28 para que no nos extendamos tanto. Permítame tantito. Vamos a ver. Deuteronomio 23, 18. Dice: no traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová, tu Dios, por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios, tanto lo uno como lo otro. Entonces vemos que era abominación. Pero también vemos en Filipenses 3:2, vemos cómo aquí Pablo no vacila y lo dice claramente, no vacila en llamar
perros a los falsos profetas. Dice en Filipenses 3:2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Entonces aquí Mefiboseth está revelando, ¿verdad?, su baja autoestima. ¿Quién soy yo? Soy un perro, soy alguien insignificante, algo abominable. ¿Quién soy yo? Y así revelamos nuestra baja autoestima delante del Señor y decimos que no tiene valor. ¿Sí? Pero se asombra con David, porque David le extiende gracia. Mientras Mefiboseth se considera una persona muerta, David le da gracia, lo considera, le da vida. Dice, yo te voy a alimentar, vas a ser mi hijo. Lo ve como uno de ellos. Muchas veces nosotros tenemos ese mismo pensamiento hacia otros, o lo tenemos hacia nosotros mismos. Cuando el Señor tiene palabras de amor para ti, nos consideras o te consideras inservible, sin valor, indigno. Nos sentimos muertos. Eso es increíble, ¿no? No, es que yo no puedo. Es que tú que estás más cerca. La falsa humildad. La falsa humildad. Muchas veces decidimos por nuestra propia cuenta, no le tomamos, le preguntamos al Señor en oración, ¿qué es lo que tú quieres que haga, Señor? Y empieza nuestro proyecto de vida, ponlo en el lugar, en el asunto que tú quieras. Empieza a funcionar mal y decimos, la falsa humildad, pues si esta es la voluntad de Dios, que viva así, pues la acepto. No fue la voluntad de Dios, fue tu decisión que tú tomaste. No fue la voluntad de Dios. ¿Por qué le echas la culpa a Dios? Si tú decidiste mal. Porque el Señor te decía, ¿qué no sabías tú? ¿Qué no sabías? ¿Por qué dices que es mi voluntad? Porque eso está en contra de mi palabra, porque dice que mi voluntad es agradable y perfecta. ¿Por qué dices que es mi voluntad la decisión que tú tomaste? Y si no tienes lo que hoy quieres o has deseado en tu corazón, es por tu misma decisión, porque fue tu voluntad, no fue mi voluntad. Pero decimos, pues si es la voluntad de Dios, la acepto. Si Él quiere que así viva, la acepto, Señor. No, es tiempo de poner bien los pies en la tierra y decirle al Señor, he pecado, Señor, contra ti. He caminado conforme a mi voluntad. Perdóname. Extiende tu gracia. Pero no queremos humillarnos. No queremos reconocer que fue mi error, que yo decidí mal. Si esa es tu voluntad, no. O muchas veces, en vez de ayudar a alguien, los consideramos inservibles. No puedes. Los subestimas y piensas que no son dignos de tomar un lugar para servir. Yo soy mejor que tú. Yo me expreso mejor que tú. Aquí estamos viendo en esta historia a un personaje que se consideraba inservible, pero alguien le dijo, no, tú sí sirves. De lo necio, dice, el Señor escoge. Dice, porque yo no veo lo que tú ves,
Yo veo lo que está en el interior del corazón. Yo veo su disposición. Hermano, es tiempo que despertemos. Porque el enemigo siempre te va a decir que desprecies tu vida, que tú no vales nada, que no mereces el favor de Dios. Te va a decir, eres un lisiado, eres un marginado, eres un hombre, una mujer que da vergüenza. Nadie te ve, estás muerto, no es cierto, nadie te ve, no sirves, quítate la vida, ¿para qué? ¿Para qué estás aquí? Cantamos, Él nunca pierde el control, pero nosotros sí. El enemigo siempre que quiere que pierdas el control. ¿Cuántos se quitan la vida? Porque perdieron el control. ¿Cuántos le quieren dar el control a Dios de su vida para que dirija tu vida como debe de ser? Para dejar de ser humildes falsos, servidores falsos. ¿Por qué te falta compromiso? Porque no te estás comprometiendo con los pastores, te estás comprometiendo con Dios. Y si te comprometes con Dios, tienes que obedecer a tus autoridades. Yo no lo estoy diciendo, lo dice la Biblia. Pero somos duros, somos duros. Fíjense, en la mañana me acordé de un trastorno. Se llama BILT, quizás no si lo conozcan, ahí es que lo escribí con letra, petmofilia y xenomelia, no sé si la conozcan, pues hoy la vamos a aprender. Es un trastorno de la identidad del cuerpo. ¿Qué es esto? Mucha gente se dice, es que siento que este brazo me sobra, y se mutilan partes del cuerpo. Eso es lo que quiere Satanás. Hay un video donde sale uno que se echó ácido en los ojos porque él sentía que le sobraban los ojos, que él quería estar ciego. Qué triste. ¿Por qué? Porque tienen un gran deseo de ser discapacitados. Tienen ganas de ser un Mefiboset, un discapacitado. Cuando el Señor los hace completos, Él dice no. Es el trastorno de la identidad del cuerpo. Quieren ser incapacitados porque se sienten incómodos con una parte de su cuerpo. Sienten que una parte de su propio cuerpo no les pertenece. Búsquenlo, búsquenlo. ¿Qué pasa cuando el Señor llega a sus vidas? Ay, Señor, pues ya me quité mi brazo, Señor, pero tú puedes hacer que me crezca un brazo, Señor. No me sale, he orado. Bueno, Señor, si es tu voluntad que no tenga el brazo, Señor, pues así voy a vivir, Señor. No fue la voluntad de Él. O sea, quiero que me entiendan el ejemplo pasado. Me quito un miembro de mi brazo o una pierna, me quedo ciego y después le digo al Señor, ¿tú eres el culpable? Tú eres el culpable de que yo me haya quitado una extremidad, Señor. Pero si es tu voluntad, Señor, si así quieres que te sirva, lo hago, Señor. Ese es un reclamo. Ese es un reclamo. Si es tu voluntad, no. ¿Por qué? Porque Satanás está cegando a mucha gente. Está trastornando. Por eso hay profesionales.
Se necesita en las situaciones ir a un profesional. Pero no queremos. Ay, Dios no. Sí, pero Dios permitió todo esto para bien de cada uno de nosotros. Ve a un profesional si tienes un problema. Y cuando te lo identifiquen, ve y ponlo a los pies del Señor. Y trabaja en Él. No digas, ya se lo puse al Señor y sigas con una vida desordenada. Pónselo a los pies del Señor porque ya lo identificaste. Y trabaja. Humíllate. Vence tu yo. Pero muchas veces, fíjense, lo que le estoy diciendo de este trastorno, ahora vamos a ponerlo en la iglesia. Nosotros siempre decimos somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Nos llenamos la boca, ¿sí o no? Porque hay gente que se mutila el cuerpo. Porque hay gente que dice, pues yo me voy de la iglesia y no voy a congregarme. ¿Cuál es el problema? Su dureza de su corazón. Quieren ser sanos, pero no vienen al doctor. Estoy hablando de aquí, no de lo físico. ¿Verdad que en muchas iglesias hacemos eso, ese síndrome de la identidad del cuerpo? Nos mutilamos, nos decimos soy del cuerpo. No, yo quiero ser cerquita de la cabeza, pues para pensar en una oreja o un ojo, pero quiero estar en lo más cerquita de la cabeza de Dios. Te tocó ser el dedo más chiquito del pie. No, es como, no me gusta. Mejor me voy, mejor me salgo, te mutilas, te cercenas, te quitas esa parte. Dices, yo mejor camino solo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Una vez mi esposa me dijo, hace mucho tiempo, y ahorita ya no, gracias a Dios, ¿cómo quieres que Dios te hable? Y esa misma para ustedes. ¿Cómo quieres que Dios te hable? ¿Con un susurro o con un ladrillazo? Es la misma pregunta para ustedes. No juguemos, porque el Señor está cerca. Viene por su novia, pero va a venir por la novia limpia. Despierta. La gente se va. ¿Por qué? Porque se va de las iglesias porque quiere llenar sus deseos. Quiere ver que el pastor, la pastora, los servidores digan lo que ellos quieren oír. No quieren oír a Dios por medio de los servidores, del pastor, porque eso me incomoda. Y si dices algo que me incomoda, me voy. Ya no es tiempo de jugar, ya estamos adultos. Estoy hablando en el tiempo del Señor. Queremos siempre lechita. Nos atrabancamos cuando el Señor nos da carne, cuando empieza la cosa dura. No quiero eso. Nos decimos, yo soy un perro muerto. No. David nunca expresó esas palabras hacia Mefiboset, ni lo vio como un marginado. En cambio, David, ¿qué le dijo? ¿Dónde está? Fíjense, ¿dónde está ese hijo? Le dio identidad. Mefiboset no tenía identidad. Le dio identidad. Y si tú aceptas a Cristo, Él te va a dar identidad y te va a decir, hijo. Te va a decir, hija. Porque Él quiere que seas su hijo. Quiere que pertenezcas a su familia. ¿Quieres pertenecer a su familia? Fíjense, toda una palabra
Todos lo sabemos, nos puede animar, con una palabra puedes bendecir, puedes alentar a una persona, ¿verdad? Pero también con una palabra puedes maldecir, puedes humillar a una persona. Pero la palabra dice que no debe de ser así. Vamos a Santiago 3, 9 al 10. Lo voy a leer con la traducción lenguaje actual. Dice, con nuestra lengua podemos bendecir o maldecir con ella. Alabamos a nuestro Dios y Padre y también insultamos a nuestros semejantes que Dios hizo parecidos a Él mismo. Y dice, hermanos, esto no debe de ser así. ¿Dónde está la congruencia? Dice. En la Biblia, en la iglesia alabas y glorificas con tu boca y llegas a tu casa e insultas, lastimas. ¿Y qué dice el Señor? No seas hipócrita, porque no debe de ser así. No seas hipócrita, porque no debe de ser así. Eso es lo que nos dice el Señor. Pero las palabras que hizo David con Mefiboset cambiaron también su vida. Las palabras también tienen una forma de traer sanidad, que trae restauración, ¿verdad?, a una vida. Una palabra amable puede restaurar la dignidad de una persona. Puede volverlo a conducir a la integridad y que reconozca su condición delante de Dios, que es el problema del ser humano, que no quiere reconocer su condición delante de Dios. Una palabra buena lo puede colocar de nuevo en el camino del Señor. Con una palabra dañina puedes hacer que una persona entre en depresión y se quite la vida. En un momento difícil puedes hacer eso. ¿Sí? Y dice Mateo 18:6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Qué fuerte, ¿no? Entonces, tengamos cuidado de ese tropiezo. Quizá alguno ya no se congrega en la iglesia, quizá, o abandone hasta su ministerio. Y en vez de que lo visitemos, en vez de levantarlo y orar por él, ¿qué hacemos? Me ha tocado escuchar. Hay quien dice, ya lo venía a venir, eso iba a pasar, tenía algo escondido. Qué bueno que ya no existe, ya no asiste. Qué bueno. ¿Así debemos actuar? ¿Por qué no hiciste algo? ¿Por qué no hiciste algo para retener a esta persona? ¿Por qué no doblegaste tu yo y le dijiste, hermano, el Señor quiere yo quiero que el Señor me traiga con cuerdas de amor, porque no haces lo mismo? ¿Por qué no haces lo mismo? ¿Por qué no te preocupaste por él? ¿Por qué no te preocupaste por él? Dice en Santiago 4:16 al 17. Pero ahora ustedes, en palabra de Dios para todos, dice, pero ahora ustedes se sienten orgullosos y son arrogantes. Todo ese orgullo es malo. Dice el 17. Escuchen, si uno sabe hacer el bien y no lo hace, está pecando. O sea, si tú no extiendes misericordia con tu hermano,
que es hacer el bien, dice, estás pecando. Estás pecando. Entonces, si ves cuando una persona esté mal y no te preocupas, ten cuidado. Ten cuidado. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Porque eso el Señor, estoy seguro que no lo va a demandar. Si no, tú no sientes en tu corazón dolor porque alguien se esté apartando y no haces nada por él, ten cuidado, porque Él te lo va a demandar. Él te lo va a demandar. Porque no has ayudado a alguien. Estoy seguro que de aquí hay alguien que tuvo oportunidad de ayudar. Si le ayudaron, gloria a Dios. Pero si no, ¿por qué no la has ayudado? ¿Por qué no la has ayudado? Conocemos la palabra. Conocemos la palabra. Acabamos de hablar de esto, ¿no? ¿Cuántas veces se ha dicho aquí? Muy pocos quieren apoyar para poder ayudar a una familia. Y dice, si sabes hacer lo bueno y no lo haces, estás pecando. Estás pecando. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Qué aprendemos de esta historia? Las palabras de Mefiboset, ¿cómo eran? De desaliento. Eran de desánimo y muerte para él. En cambio, las palabras de David cambiaron la vida de Mefiboset. Fue invitado a vivir en el palacio del rey y a comer en la mesa del rey. Ya lo vimos. Entonces las palabras de ánimo pueden cambiar vidas para que las personas salgan de ese lodebar, salgan donde no hay nada y pasen a vivir en abundante paz, en abundancia, que no les falte nada. Y hoy el Señor en esta tarde está haciendo la invitación a cada uno de nosotros y nos está ofreciendo un lugar de privilegio en su mesa para estar en su presencia. Tú decides si le aceptas esa invitación o dices, yo no como en tu mesa, porque yo me alimento de otra cosa. Dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es lo que te está diciendo hoy el Señor en esta mañana. Yo quiero que tú tengas vida, pero que la tengas en abundancia, en abundante paz, en seguridad, como lo estábamos cantando, ¿verdad? Efesios 1:13 al 14 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces el Señor, ¿qué dice? Te selló con tu espíritu y te dice, tú ya tienes un lugar. Tú ya tienes un lugar en mi mesa. ¿Qué te toca? Trabájalo. Entonces Dios recibe personas que otros abandonan y se acerca a ellos y los ofrece un lugar de privilegio, ¿verdad? Cuando alguien no da nada por ti, cuando tú dices, nadie da por mí nada, el Señor da todo por ti. El Señor da todo por ti. Créeme
que eres importante para Él y te toma en cuenta. Él siempre está pensando en ti. Entonces vemos en esta historia, ¿verdad?, la restauración de Mefiboset, cómo David le dio una nueva identidad, le dio una posición como hijo, le dio una familia. Ahora, ¿verdad?, el rey David va a cubrir todas sus necesidades como comida, bebida, recursos económicos. Eso lo dice 2 Samuel 2:7b. Dice: te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre. ¿Se fijan? El rey hace misericordia. El Señor quiere cubrir todas tus necesidades. Hermano, yo deseo que seas prosperado en todo, pero sobre todo tu alma. No te vayas por lo material, hermano, porque el Señor quiere que tú prosperes primero por dentro. Mefiboset representa a muchos de nosotros que quedamos huérfanos, que heredamos vicios, que heredamos traumas, que heredamos resentimientos, temores, vergüenzas, frustraciones, carencias. Y todo eso hace heridas en tu alma. Quizá por otros, por tus errores propios, lo que hablábamos, ¿no? Fue tu decisión, no fue la voluntad de Dios. O por malas decisiones también de otros. O por irresponsabilidad de nuestros antecesores, que te lastimaban con palabras hirientes, y eso hizo que tú quedaras marcado y hundido en una depresión. Y todo esto ha impedido que tengas un proceso y un desarrollo en tu vida espiritual. Por eso decía, examinémonos qué es lo que tenemos que entregar a los pies del Rey, porque va a impedir un desarrollo espiritual en tu vida. No vas a crecer. Quiero estudios en la semana, pero no vengo a la iglesia los domingos. Así no funciona. Así no funciona. ¿Por qué? Porque lo hago a mi manera. Así no es la cosa. Entonces, no permitas que nada impida tu desarrollo espiritual. Amén. Vamos a Joel. Permítame tantito. Joel. Joel 2, 25 al 27. Fíjate lo que dice hoy el Señor. Si tú sientes que has perdido algo, Señor te dice: y os restituiré los años que comió la oruga y el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envíe contra vosotros, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y dice: y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Y hoy lo dice el Señor: vas a conocer que en medio de la iglesia Dios es fiel, estoy yo. Y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro. Y mi pueblo, lo vuelve a repetir, nunca jamás será avergonzado. El Señor siempre está dispuesto a restituir lo que porque tú quisiste, has perdido. No por lo que Satanás te haya robado. Él no te puede robar nada. Es lo que tú has perdido. Por falta de oración, por falta de intimidad con Dios,
por falta de palabra, por falta de escudriñarla, has perdido lo más preciado. Pero te dice el Señor hoy, pero yo tengo la cura. Si tú te acercas, yo voy a restituir lo que has perdido. Te voy a volver a levantar. Amén. Mefiboset representa también la realidad de varias iglesias que por la tibieza, la religiosidad, el liberalismo, divisiones, siguen edificando sobre un fundamento falso, un fundamento de liberalismo que genera eso genera un gran vacío a cada creyente, porque hay una pobreza espiritual, porque siguen viviendo en el Lodebar. Le decía a mi esposa, ha estado el Señor insistiendo en el fundamento, en el fundamento, en el fundamento, que solamente debe ser Cristo. Pero el hombre quiere fincar sobre otro fundamento, sobre sus propias ideas. Entonces, hay muchas iglesias que están viviendo en ese Lodebar, donde ya no hay expectativas, ya no hay paz, no tienen sueños, no tienen nada, no tienen ganas de servir, porque no escudriñan la palabra. ¿De qué se llenan? Todo eso hace que los lleve a vivir con temor e inseguridad y desconfianza en cada uno de esos creyentes. Entonces, si trasladamos las características de este lugar al plano espiritual, Lodebar se asocia, fíjense, a las zonas oscuras, dolorosas del espíritu humano, a un estado, fíjense, a un estado oscuro del alma en la que nada funciona, donde todo sale mal. ¿No les ha pasado? Todo está oscuro. ¿Por qué? Porque hay ausencia de Dios en la vida de cada una de estas personas que atraviesan tiempos difíciles. Efesios 4:18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, su entendimiento está entenebrecido. Fíjense, el término entenebrecido es dejar en tinieblas o llenarlo de oscuridad. Una persona con esta mente está en una total oscuridad, alejada del conocimiento de Dios. Todo eso hace que haya una incapacidad de poder ver el reino de Dios, porque no hay luz. Está tu entendimiento entenebrecido. Eres incapaz de reconocer la voz de Dios. Gracias a Dios que siempre hay alguien, ¿verdad?, con la generosidad de un Maquir, ¿no? Lo vimos en la historia, que sostuvo a Mefiboset. Ese Maquir hoy es la mano invisible del Señor, el que te levanta, el que te apoya, el que te sostiene. No lo ves, pero ahí está. Aún aunque estés en una situación muy difícil, muy adversa, vemos ahí la mano del Señor que te sostiene, el que te levanta, el que te da paz y te da seguridad, como lo cantábamos. En Isaías 54:17 dice: escúchalo, ninguna arma forjada contra ti prosperará. O sea, cuando tú te sientas desanimado, ven al Señor, ven a los pies del Señor, ríndete. Pero no nada más vengas por tu necesidad y des la vuelta y te vayas. Porque aún así, te tengo que decir, Dios no tiene la obligación de responderte. Si Él no responde, solamente Él sabrá por qué. Porque siempre oramos que se haga su voluntad de Dios, ¿verdad?
Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. En Hebreos 13:6 dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque estás seguro. Estás seguro y puedes decir confiadamente, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Una pregunta. Analícenlo. ¿Estás condenado a vivir en el Lodebar? Decir, no, es que yo no puedo, es que yo no, siempre me va mal. ¿Estás condenado? El Señor te dio la cura, es Él. Es Él el que da vida. ¿Estás condenado a sentirte siempre muerto? ¿Quieres vivir así? ¿Quieres que tu familia viva así? Es tu decisión. ¿O quieres que haya una esperanza en tu vida como la hubo en este personaje de esta historia de Mefiboset? Si es así, gloria a Dios. Entonces deja ya de pensar, o dejemos ya de pensar como Mefiboset. Ya no digamos, lo han dicho aquí muchas veces, ya no digamos, quitemos de nuestra boca, soy un pecador, siempre le falla a Dios. Y ya deja de preguntarle al Señor, ¿y así tú vas a tener misericordia de mí? Como le hizo Mefiboset. Porque así nos acercamos a Dios. Estoy demasiado sucio, Señor. No. Mejor que ore el pastor, porque yo estoy demasiado sucio, Señor. Pues es el que te puede limpiar. Pero no quieres un compromiso. Dices, es mi realidad vivir en Lodebar. Es tu decisión. En un lugar donde no hay pastos, donde no hay nada. Es tu decisión. O vivir en una vida en abundancia y aceptar la invitación que el Señor te está diciendo y te dice, te invito a mi mesa. Es tu decisión. No es por tus obras o por tu esfuerzo que haces por no fallar. Es por el amor que Dios te tiene. Él quiere perdonarte y vuelve a repetirte y extenderte su misericordia. ¿Recuerdan la pregunta que le dijo David a Mefiboset? Le dijo a Mefiboset, no es por ti. En otras palabras le dijo, no es por ti, Mefiboset. Es por amor a tu padre. Es por un pacto de amor que yo hice con tu padre. Por eso hoy te estoy extendiendo mi misericordia. ¿No es el mismo pacto que hizo el Señor por nosotros? ¿Qué le dijo David? Mira, a ver, Mefiboset. Antes de que tú nacieras, yo me imaginaba a alguien, ¿no? Tu rostro, quizás, no sé. Pero hice un pacto de misericordia. Y por este pacto, hoy lo vengo a cumplir. Hoy recibes mi bendición. Hoy recibes amor. Hoy recibes misericordia por ese pacto que hice con tu padre. No fue por ti. Fue por tu padre. Y le dijo, no es por tus méritos, porque eras un hijo del rey, no es por eso, es por un pacto. Pero tampoco fue por sus méritos de Mefiboset que cambiara su destino y viviera en el palacio, ¿verdad? Tampoco fue por sus medios
o sus méritos que le restituyeron todas sus tierras que le pertenecían a su familia, y tampoco fue por sus méritos que se sentara a la mesa del rey y comiera como uno de los hijos del rey por el resto de sus vidas. Y hoy te digo, hermano, no te equivoques. No es por tus méritos que quiera sentarse en la mesa del rey. Es por su amor, su gracia, su misericordia. Es por eso. Te vuelvo a repetir, el Señor te está extendiendo su cetro, como lo hizo con Esther, que tipifica a la iglesia, ¿no? Esther tipifica a la iglesia. Hoy el Señor está diciendo, iglesia, te estoy extendiendo nuevamente. Ven, arregla tus asuntos y ven aquí, ven a mis pies. Hermoso final, ¿no? David representa a Jesús, nuestro verdadero rey, que no tiene fin, cuyo amor y compasión lo llevó a morir en esa cruz para consumar ese pacto de amor. Jesús quitó la maldición de nuestras vidas, nos redimió y restituyó nuestra comunicación y relación con el Padre. Se puso de puente. Jesús se ha sentado a la diestra del Padre para reinar con poder y autoridad sobre esta tierra, que por causa del pecado se ha convertido para muchos en un lodebar, donde muchos se han transformado como Mefiboset, donde muchos que han salido de ese lodebar se han transformado, porque alguien ha venido a ayudarlos, alguien le ha extendido su amor, no los ha dejado solos. Ya no suframos esa discapacidad del alma, porque eso te ata, porque te puede atar a tu pasado. Deja esa tristeza, porque eso impide desarrollar tu vida con normalidad. Eso impide que te acerques al Padre. Hoy el Rey te está mandando a llamar, a buscar. Y te dice, sal de Lodebar. Es tu decisión. Sal de Lodebar. Necesitas hoy a responder rápidamente, como Mefiboset lo hizo, a su llamado. Necesitas aceptar que nunca vas a poder salir de Lodebar por tus propias fuerzas, por tus propios méritos, porque no hay ningún esfuerzo humano que pueda sacarte de ahí. Necesitas de alguien divino, de una fuerza sobrenatural, pero también es por fe. Dice, es por fe. Entrega tus cargas al Señor. Ven a Él, entrega tus cargas. Dice en Mateo 11, 28 al 29, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Ya no vivas cansado. Lleva mi yugo sobre vosotros, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ya para finalizar, quisiera hacer un pequeño resumen. ¿Qué le dio el rey David a Mefiboset? ¿Qué le dio? Le concedió el perdón y le cedió el asiento en la mesa que había sido suya desde el principio, porque Mefiboset era hijo del rey y se la restituyó. Otra pregunta, ¿qué aprendimos más? ¿Qué aprendimos de la historia de Mefiboset? Que ahora ya tenemos acceso a una relación con Dios y que inmediatamente Él nos quitó nuestra cojera y debilidades espiritual, nos dio el estatus, un estatus como hijos para ser parte de su familia, y que Él
nos dice que Él nos ama y te ama incondicionalmente. Entonces, hermano, debes de salir de lo de bar. Ven, acepta la bondad de Dios. Ven al palacio del Rey. Ven al palacio del Rey. Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. El Rey ha prometido, hermanos, restituirte todo lo que tú has perdido. Vuelvo a leer Joel 2:25 al 27, y el Señor te dice, yo voy a restituir los años que comió la oruga y el saltón y el remoltón y la langosta. Y vas a saber que yo soy Jehová, que hay un Dios, y no vas a ser avergonzado. Y te dice el Señor, hoy te sentarás conmigo a comer siempre a mi mesa. En Apocalipsis 3:20, y termino, dice, he aquí, yo estoy contigo, yo estoy aquí, a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, si tú la escuchaste y abres la puerta, Él dice, voy a entrar a ti, voy a cenar contigo y tú conmigo. Es tu decisión, hermano, es tu decisión. Amén. Gracias, hermano. Terminó. En el mensaje le paso el